¿Qué tal amigos, amigas? Esto es su programa Libreando con el Ogro. Y la verdad es que la vez pasada que hablamos de libros prohibidos se me quedó mucha tinta y sobre todo mucha mala leche en el tintero. Hablar de por qué los libros son prohibidos. Bueno, los libros son productos culturales que tienen un mercado y que tienen un impacto. Y el impacto cultural de un libro puede equipararse al impacto cultural de Elvis, al impacto cultural de la cultura pop, al impacto cultural de Andy Warhol. O sea, los libros crean impacto. Y este impacto pues tiene fanáticos y tiene detractores. Y los libros que suelen ser prohibidos pueden ser prohibidos por cuestiones morales, religiosas, políticas, por estar en contra de la ciencia de la época, en contra de la ciencia de la época, pues el origen de las especies de Charles Darwin, o está el caso del propio Einstein, que cuando publicó en 1905 la ley especial de la relatividad, resulta ser que hubo quien compilara las opiniones de 100 físicos en contra de él y publicó un librajo que se llamaba 100 físicos contra Einstein. Cuando se lo hicieron a Einstein, este se cagó de la risa, porque bueno, es muy caballero, no se cagó de la risa, pero bueno, ustedes me entienden. Vio el libro y dijo, vaya, ¿para qué 100? Bastaba con uno que supiera lo que estaba diciendo para, para hacer el libro. Y no, el impacto cultural de los libros es algo que ha llevado a la cancelación. Si ustedes piensan que la cultura de la cancelación es algo reciente, es que están pollos. No, no, no. La cultura de la cancelación lo que tiene ahora de diferente es que es en redes sociales. Pero cultura de la cancelación ha habido desde siempre. De hecho, el gran cancelador de libros, películas y ideas, obras de arte en la cultura occidental, pues es la Iglesia Católica con su índex, con su lista de libros prohibidos y de películas censuradas. Hay una película hermosa que se llama Cinema Paradiso, que toca ese tema de la censura en un cine de pueblo. Es maravillosa, véanla. Y pues libros que han entrado y salido del índex pues son muchísimos. Por un momento, pues el origen de las especies, por decir que el ser humano es producto de la evolución biológica de la vida en la Tierra a lo largo de millones de años, pues decían que estaba en contraposición o contrario a el relato del Génesis. Pues sí, pero no solo del Génesis, por decir que estaba en contraposición o en contra del relato del Génesis, pero no solamente del Génesis, sino de todo origen mitológico, de todas las religiones, de todas las culturas de todo el mundo. También está el asunto de los temas de raza, porque, bueno, por ejemplo, en Estados Unidos, pues una triada de libros que son Raíces, que son Matar a un ruiseñor y que son El color púrpura, pues realmente denuncian la situación del racismo contra los afrodescendientes en Estados Unidos. Me voy a detener un poco y va a haber un TikTok sobre Matar a un ruiseñor, porque precisamente plantea esto desde el punto de vista de la ética de un abogado muy recto y muy justo. Y la verdad es que es un libro impresionante. Yo lo leí muy tarde en la vida, debí de haberlo leído más muchacho. Háganme caso, pónganselo a sus muchachos entre 15 y 17 años, les va a hacer bien. Pero en todos lados se cuecen habas, porque está, por ejemplo, el libro de La bruma lo vuelve azul, que habla de la transculturización de los pueblos originarios de México en un fenómeno de que pues ni están integrados en la sociedad occidentalizada, ni conservan su identidad y quedan en medio de todo, o más bien en medio de nada. Dije algo en el librero pasado que a lo mejor genera polémica, no, ya empezó a generar polémica cuando dije que si ustedes tratan de buscar poesía prehispánica, pues que lo hagan con respeto, que lo hagan tomando en cuenta que tienen que aprender, aparte de, ay, qué bonito suena,
tienen que aprender algo de antropología, mucho de historia, porque si no, pues realmente se van a quedar en la superficie con lo más light de lo más light. Y tomando en cuenta que lo que tenemos de poesía prehispánica son las recopilaciones que hicieron, que se salvaron de ser quemados, que se repitieron oralmente y se atribuían a grandes señores o a grandes sacerdotes. Bueno, no nos consta que los versos vengan de ahí y que eran parte de un discurso, porque los que se salvaron fueron parte del discurso de los imperios. Y pues yo no confío en ningún imperio, o sea, no confío en un imperio que use macanas de obsidiana y tampoco confío en un imperio con pólvora y acero. Hay que decirlo con todas sus letras. Si quieres entender, empaparte de la poesía en lenguas nativas de tu país, esto no va solamente para México, va para todos. Si quieres empaparte de la verdadera poesía que tiene la cosmovisión, la cultura de la gente originaria de tu país, no busques las recopilaciones que hicieron los españoles, que hicieron de las recopilaciones que hicieron los nobles. No, hay poesía que se publica en ediciones bilingües, lengua indígena y español. Si de verdad quieres clavarte en eso, búscate esos libros, si no, eres un poser. Ok, siguiendo con esto, libros que denuncian las condiciones de los grupos marginados, tenemos que decirlo también, existe una tradición norteamericana cuyo punto más alto está en John Steinbeck. John Steinbeck, que tiene 3 libros brutales. Uno se llama La Perla, que está ubicado en México, que es que un pescador se encuentra una perla chingona, así grandota, una que te hace rico, y quiere ir a la capital del estado a traerle un doctor y comprarle medicina a su hijo, que está muy enfermo. Pero todo el mundo se da cuenta de que de dónde vas a sacar dinero para ir, cómo te vas a traer el doctor. Entonces la gente se entera de que tiene algo valioso. Y es la desesperada lucha de llegar a donde pueda vender la mentada perla antes de que se la roben. Y bueno, no tengo que decirles que el final es desgarrador, porque si ustedes conocen a John Steinbeck, ustedes saben que John Steinbeck no tiene finales felices. Está el segundo relato, que habla de la condición de los trabajadores vagabundos o migrantes en Estados Unidos durante la Gran Depresión, que es de Hombres y Ratoncitos, donde la inocencia de un hombretón fuerte pero discapacitado mental y la única persona que la comprende y lo ayuda, y el último acto de piedad que hace para salvar el alma y la fe de ese hombre grande, bueno y tonto, es desgarrador. Y bueno, el retrato más grande está en Las Viñas de la Ira o Las Uvas de la Ira, que es todo el proceso de la transición de la economía agrícola a la economía industrial en los Estados Unidos y toda la miseria que tuvieron que pasar la clase trabajadora en ese momento en Estados Unidos. Y bueno, es que John Steinbeck lo hizo mejor que nadie, pero hay muchos relatos que hablan de estos mismos procesos y fenómenos en México. Por ejemplo, en México, el cuento del Llano en Llamas, de Nos han dado la tierra, habla de eso. Gran parte de la obra de José Revueltas habla de eso. Edmundo Valadez tiene cuentos que hablan de eso. Y es muy difícil pensar que es más fácil hablar de referentes fuera de México que en México. Bien, otra razón para censurar libros pues es el sexo. El amante de Lady Chatterley, la historia de O, son grandes libros eróticos que fueron censurados. Bueno, toda la obra del Marqués de Sade para empezar. De hecho, si no hubiera habido censura, no hubieran sido un éxito. Ese es el punto central. Si no los hubieran censurado, nadie se hubiera enterado, no hubieran pasado de 3 cuadras a la redonda su distribución. Realmente la censura es de las
bendiciones veladas que le pueden pasar a un artista. Realmente que te censuren es algo maravilloso desde el punto de vista comercial. Te van a vender, te van a comprar más. Y esta lógica de que entre más me critiques, entre más me satanices, entre peor hables de mí, más voy a vender, pues un ejemplo extraliterario pues es la revista Hustler de Larry King, que en los años 70 y 80 se puso a hacer revistas que no tenían la autocensura ñoña y mojigata de Playboy, de Penthouse, y involuntariamente este señor, Larry Flynn, que es un puerco, pero es un señor puerco, se convierte involuntariamente en la persona que más promueve y defiende la libertad de expresión en los Estados Unidos. Le cuesta que le metan un balazo, que le rompe la espina dorsal y quede en silla de ruedas. Pero es que tiene razón, es que la libertad de expresión es para todo. Y la libertad del consumidor es, le gusta mi producto, lo compra, no le gusta, no lo compra. Nadie compra mi producto, dejo de hacerlo. Y me dedico a otra cosa, vendo muebles. La libertad de expresión en México ha tenido sus batallas, pero las batallas han sido más veladas porque la censura en México viene normalmente del Estado. El Estado que privilegia a algunos autores sobre otros, que da becas y que da reconocimientos casi por existir a las vacas sagradas, a los intelectuales orgánicos, mientras que los autores realmente interesantes, o aunque sean no interesantes, pero que no estén alineados, sean buenos o sean malos, no les da ninguna entrada a acceder a los fondos, porque un artista que venda de vender su obra en México es rarísimo. Para que un artista sobreviva en México tiene que estar afiliado, tiene que hacerse acreedor a los recursos de alguna institución. Apenas las editoriales independientes, las productoras independientes, los medios electrónicos, las redes sociales, le están dando a los artistas los elementos para poder vivir fuera del presupuesto, que como decía un connotado político priista, vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Entonces, bueno, en su momento censuraron la obra de José Agustín, censuraron la obra, sobre todo la parte más homoerótica, de Luis González de Alba. Censuraron El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, que el vampiro de la colonia Roma no era un vampiro, era un chichifo. Se han censurado muchísimas cosas aquí en México y muchas cosas eran muy buenas y valían mucho la pena. Siguiendo con peregrinar de libros prohibidos, pues nos encontramos con que la Liga de la Moral que en los años 80 creó el sello que se ponía en los discos de advertencia a los padres del contenido de los discos de rap, de rock y de metal, algo que es parodiado de una manera magistral por la película La Era del Rock. Es un ejemplo de cómo las buenas conciencias siempre están censurando. Y bueno, si el primer producto cultural, aunque ya no es el más importante, son los libros, obvio que la censura contra los libros fue antes que la censura al cine, que la censura a la música, porque pues antes del fonógrafo, para escuchar música tenías que ir a una sala de conciertos mínimo. Como dato de color, en realidad nunca hemos escuchado a Mozart, ni a Vivaldi, ni a Beethoven. Escuchamos puro covers. Las orquestas sinfónicas son las primeras bandas de cover de la historia. Bien, fuera de eso, más bien, continuando con eso ha llevado a la actual cultura de la cancelación. Pero esta es una evolución histórica donde quién decide qué se debe ver y qué no se debe ver, qué se debe escuchar, qué no se debe escuchar, qué se debe leer, qué no se debe leer. Pues mira,
Miren, miremos. Eh, Todo aquello que tenga un punto de vista polémico debe ser escuchado una vez. Y si el punto tiene valor, tiene que ser discutido las veces que sea necesaria. Si es polémico por ser polémico y el punto detrás es un punto muy tonto, es un punto pendejo, pues lo desechamos. Pero todo el mundo tiene el derecho, hablando de libertad de expresión, de que se le escuche honestamente y con atención por lo menos una vez.